Buenas noches. Estamos por iniciar la sesión del día de hoy. Después de los trabajos de investigación que realizamos en esta semana, vamos a iniciar explicando primeramente me presento. Actualmente estoy estudiando la maestría en Ciencias de la Actividad Física y en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. La clase, la asignatura de este trabajo es el sistema neuroendocrino y neuromuscular. El catedrático de esta asignatura es el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa y la alumna, bueno, yo soy la alumna, soy licenciada en organización deportiva. Mi nombre es Laura Nelly Jordán Hernández y actualmente radico en Monterrey, Nuevo León. Siendo el 19 de enero de 2025, vamos a dar inicio a la explicación de el tema del día de hoy, que es la influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza. ¿Ok? Muy bien. Bueno, antes que nada vamos a hacer una introducción. ¿De qué trata el hablar del aparato reproductor femenino? ¿Cómo funciona y cómo actúa al momento del ciclo menstrual? Bueno, vamos a primero iniciar que el aparato reproductor femenino cuenta con órganos genitales externos e internos. Nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy en los factores, perdón, en los órganos internos, pero pues vamos a recordar un poco de cuestión cómo es anatómicamente sus partes. Los órganos genitales externos es el monte de Venus, labios mayores, labios menores, clítoris, uretra y una abertura vaginal, entre otros. Estamos hablando de manera general. Y los internos, pues la vagina, útero, trompas de falopio y ovarios, para darnos una idea de el tema que vamos a estar explicando. Bueno, para empezar, eh, el aparato reproductor externo se compone de la vulva, que es esta parte, donde aquí podemos nosotros observar dónde está situado cada uno de este, cada una de las partes, el clítoris, la uretra, los labios menores, la abertura vaginal, labios mayores y monte Venus, que debemos de conocer cómo está conformado el aparato reproductor femenino, tanto el masculino, pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que es el femenino. Ahorita el que estamos viendo ahorita es el interno, que es donde se da el ciclo menstrual. El útero, el cérvix o cuello uterino, la vagina, las trompas de falopio, las fimbrias, que es donde nace el ovario, de ahí se desprende y es donde empieza a hacer el recorrido para que se dé este ciclo que como mujeres mes con mes no sucede. Pero bueno, vamos a primero a mencionar qué es el ciclo menstrual. Toda mujer debemos de conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Al igual también los hombres deben de conocer cómo funciona el aparato de la mujer. Bueno, esto es un proceso, el ciclo menstrual es un proceso fisiológico que actúa de manera natural y que en todas las mujeres tenemos este proceso fisiológico y durante este proceso hay muchos cambios hormonales de alguna manera muy significativa. Como mujeres también debemos de saber cómo funciona nuestro cuerpo, conocerlo, explorarlo y pues el ciclo menstrual normalmente está compuesto de 28 días que se genera este ciclo. El primer día de sangrado marca el fin y el inicio del siguiente, del ciclo. Entonces, es algo pues que debemos de analizar. eh, el periodo de este ciclo, que se compone de dos, que es la menstruación y la ovulación, pero dentro de estas dos fases, ¿verdad? Agregamos la fase folicular y luego la fase lútea, ¿ok?
Entonces, se compone de dos ciclos, como lo mencioné, y sucede en los ovarios y el otro sucede en el útero. Muy bien, continuamos. Vamos a ver esta tablita donde hay características generales que se da por las fases que tiene este ciclo. Bueno, aquí yo pondría como en primer lugar la menstruación, pero en esta ocasión lo puse aquí al final porque como lo acabo de mencionar, es cuando termina y cuando inicia el nuevo ciclo. La menstruación dura entre 3 y 8 días, ¿ok? Que hay un desprendimiento del recubrimiento del útero y comienza el sangrado. Después nos vamos a lo que es la fase folicular, dura entre 11 y 27 días. Es cuando los óvulos ya comienzan a madurar y el ovario se prepara para ser liberado, ¿ok? Y después sigue por las trompas de falopio, se va a inicio la ovulación y esto dura entre 12 y 24 horas. Entonces, esta ovulación, como es muy rápida, produce síntomas que se llaman premenstruales en la mujer y son síntomas donde experimentamos cambios en cuestión en las mamas se inflaman, los ductos se inflaman y hay un dolor y hay molestias en el vientre, en la espalda y pues hay cambios en nuestro estado de ánimo. Influye mucho todo este tipo de cambios que pasan mes con mes en nuestro cuerpo. Y el folículo roto se cierra después de liberar el óvulo y forma el cuerpo lúteo. ¿Ok? Entonces después nos vamos a la fase lútea y esto dura entre 12 y 16 días. Durante esta fase, aquí menciona que hay un recubrimiento interno del útero en el endometrio. Esto se prepara para soportar en caso de que haya un embarazo al, este, al tener relaciones sexuales, los espermatozoides pueden llegar a fecundar. Entonces, si no hay esta fecundación y solo se da ese embarazo, hay una desintegración, que es cuando ocurre la menstruación, y volvemos otra vez como el fin de este proceso. Por eso les comentaba que está al final, pero también podría estar al inicio. Entonces, este es el proceso que se da. En la fase folicular, vamos a decir unas características de manera rápida en qué consiste cada una de estas fases, porque más adelante vamos a hablar sobre cómo actúa estas fases en el rendimiento deportivo en atletas de alto rendimiento o en atletas que tienen actividad física constante. La fase folicular consiste en un proceso de crecimiento de los folículos ováricos y abarca desde el inicio de la menstruación hasta la ovulación. Tan solo uno de ellos llegará a madurar completamente, ¿ok? Entonces, esto llega a medir unos 18 milímetros antes de la ovulación. Muy bien, entonces, continuamos con la siguiente fase, que es la ovulación. Y en la ovulación aproximadamente a la mitad, se da aproximadamente a mitad del ciclo, antes del inicio del próximo periodo. Menciona que también las características de la ovulación, dice, se separa las dos fases del ciclo ovárico y que es la fase folicular y la fase lútea. ¿Ok? Entonces, el ovario perdón, el óvulo sale del ovario y entra a la trompa de falopio y se da la liberación del óvulo de un ovario y se llama ovulación. Entonces, esto desciende a través de la trompa de falopio y permanece ahí durante 12 a 24 horas, como se mencionaba en este momento, donde puede ser fertilizado. Muy bien, continuamos. Entonces, sigue la fase lútea. En este folículo roto se cierra y después se libera y forma parte del cuerpo lúteo. Durante la mayor parte de esta fase, la concentración de estrógenos es alta. Entonces, esta es una clave, una característica clave sobre que en la fase lútea se concentran mayor de estrógenos es alta. Entonces, aquí
En parte, ahorita vamos a hablar sobre el estudio que se dio y es en esta fase donde hubo mejor, un beneficio en las atletas, ¿verdad? Bueno, después aquí es donde se prepara el organismo para que el óvulo sea fertilizado o fecundado, ¿verdad? Entonces continuamos ya con la menstruación, que ocurre desde el primer día del sangrado, comienza el periodo. Los niveles de estrógeno en esta fase son bajos, de estrógenos y progesterona son muy bajos. Entonces, ojo con esta característica más adelante, ¿ok? Como consecuencia, se produce la descomposición y el desprendimiento del revestimiento uterino, que en el endometrio. Muy bien, y entonces en este lugar es donde se da inicio al ciclo menstrual y donde se termina. Bueno, hablamos de que como hay em, ciertos niveles de hormonas, que hay alteraciones en en el sistema hormonal. Aquí podemos analizar esta tabla, esta gráfica, perdón, esta grafiquita que vemos aquí, donde la línea que es ligeramente rosada, ¿sí? Dice es la hormona folículo estimulante. Esta hormona, si nos damos cuenta, tiene una elevación mínima en la fase folicular y al inicio de la ovulación, pero es muy poco lo que aumenta. Aquí los estrógenos, el estrógeno, que es la que está más marcada, color un poquito ya más fuerte, ¿sí? Aquí podemos identificarlo. Hay un gran aumento en la fase folicular y la ovulación y vuelve a elevar muy poco en la fase lútea. Y la hormona luteinizante, que es esta que está aquí, la que estoy señalando con con el cursor. Aquí en esta línea también vemos una gran elevación donde está la fase final de la fase folicular y vuelve a su estado normal. Entonces, la progesterona, que es la línea blanca, esta, en comparación con las otras tres que mencionamos, las tres hormonas que mencionamos con anteriormente, la progesterona aumenta en la ovulación y se mantiene un poco más en la fase lútea y empieza a bajar. Entonces, todo este tipo de análisis nos sirve para más adelante entender en qué concluyeron los estudios que se analizaron en esta actividad. Bueno, vamos a seguir. A veces hablan de que el análisis de que en vez de las cuatro fases se hagan siete en los estudios, porque se menciona que en estas fases desglosada más detalladamente pueden analizar grandes cambios. Entonces, aquí nos habla de una preovulación, que es donde se da la fase folicular, donde se da el periodo, la proliferación, la ovulación. Después lo llama como una fase postovulación, donde se da la fase lútea y la secretora, que es cuando ya se da el ciclo menstrual, perdón, donde se da la menstruación. Entonces, aquí también analizamos una, unas características y ahora sí como los cambios hormonales en las diferentes fases de manera sencilla. La fase folicular, hay un aumento de estrógenos. En la fase ovulatoria es el pico de estrógenos donde hay una mayor aumento de los estrógenos, como se ve aquí en la tablita, en la imagen, perdón. Y la fase lútea es la producción de progesterona. En la menstruación hay una disminución muy marcada de los estrógenos y la progesterona. Entonces es cuando estamos con un poco, pues más, incómodas y esto puede influir al rendimiento cuando tenemos actividad física, ¿sí? Entonces hay ciertos malestares que no nos dejan estar como cuando estuviéramos en las demás fases. Entonces, hay muchas influencias en el ciclo menstrual. Como mujeres, tenemos variaciones durante este ciclo, a lo largo de la vida. La primer menstruación que se llama la menarca, la primera menstruación que experimenta nuestro cuerpo también es algo que es irregular. Después hay factores en el transcurso de la vida de la mujer que experimentan
embarazos, lactancia, enfermedades, estrés. Y pues también hay otras maneras de que se ve influenciado estos factores externos, tanto internos como las intervenciones quirúrgicas y los problemas emocionales. Hay una inestabilidad en en el sentir de la mujer cuando estamos en diferentes fases de los procesos de la del ciclo menstrual. Entonces, antes de meternos de lleno a lo que es el estudio que se realizó y que se analizó, en esta ocasión vamos a concluir que el ciclo menstrual comienza en el primer día del periodo y se acaba cuando el siguiente periodo comienza. Las señales, bueno, la primera parte del ciclo prepara al óvulo para que sea liberado del ovario y esto hace crecer el recubrimiento interno del útero. Muy bien, seguimos, que las señales hormonales que van y vienen entre el cerebro y los ovarios causan cambios en el útero y los sacos de los óvulos, que son los folículos que contienen óvulos. Muy bien, la segunda parte del ciclo prepara el útero y el cuerpo para recibir un óvulo fertilizado o para comenzar el siguiente ciclo si no hubo un embarazo. Ok, continuamos. Entonces, vamos a meternos ahora sí de lleno lo que es el ciclo menstrual y el rendimiento deportivo femenino. Y nos menciona en este estudio que a lo largo de la historia ha habido un aumento significativo en los avances que comprenden como el ciclo menstrual afecta en el rendimiento deportivo de las mujeres y hay también que algo positivo en este análisis es que ha aumentado el rendimiento, perdón, la participación de las mujeres en el rendimiento deportivo, participando en los Juegos Olímpicos, ya se ve casi a la par la participación de las mujeres y pues queremos llegar, que sea una participación equilibrada, ¿verdad? Que haya las mismas oportunidades para hombres y mujeres. Entonces, vamos a revisar que este, al momento, ay, ya se me fue para la diapositiva, vamos, regresamos. Vamos a analizar lo siguiente, que la fuerza muscular y el ciclo menstrual, nos metemos de lleno ahora sí, ¿qué dicen estos estudios que se analizaron? Este estudio existente, estudios existentes para comprender cómo las fluctuaciones hormonales, que son los cambios en el ciclo menstrual, impactan la capacidad de generar o algún tipo de fuerza específica o mejoras en la fuerza. Entonces, vamos a continuar sobre este proceso del estudio que se hizo para eh, cómo se dio y qué criterios hubo. Se revisaron pues una gran cantidad de registros. Aquí menciona que 1524 de diferentes bases de datos especializadas buscaron estudios sobre el ciclo menstrual, las hormonas sexuales y el rendimiento deportivo y llegaron a, a seleccionar solamente a mujeres que tuvieran sus ciclos menstruales regulares, que eso se llama, es una eumenorreicas, que sean eumenorreicas quiere decir que son regulares y que analizaban la relación entre el ciclo menstrual y la fuerza muscular. Aquí no se tomó en cuenta a las mujeres que tenían, que estaban premenopáusicas, que tenían otro tipo que utilizaban algún método anticonceptivo, solamente con mujeres que tuvieran de alguna manera ciclos menstruales naturales o irregulares. Perdón, regulares, no irregulares, que tuvieran regulares. Muy bien. El proceso fue muy detallado, la selección. Se revisaron solamente 528 estudios que fueron aprobados en un inicio, se descartaron 942 que no cumplían con estos criterios y esto asegura que el análisis se basa en estudios relevantes, ¿verdad? Al final de cuentas, se evaluaron solamente 53 estudios que cumplían con los requisitos que se pedían en un inicio y pues se seleccionaron 10 para el análisis final. Entonces, todo lo que implicó, esto fue muy, eh,
pues algo muy minucioso que se hizo. Se hicieron diversas pruebas y herramientas en cuestión de, se utilizaron aparatos para medir la fuerza cuando en diferentes fases en que las mujeres que se estudió en estas etapas del ciclo menstrual, se hicieron pruebas donde usaron el dinamómetro para medir la fuerza, los transductores de fuerza, que es el aparato que vemos aquí, y el análisis de la fuerza muscular en diferentes fases en el ciclo menstrual. Entonces, estos resultados arrojaron, se arrojaron diferentes resultados. No nada más fue específicamente un solo estudio, se hicieron varias pruebas, varios métodos y menciona que hubo diferencias significativas y otras no tan significativas. Esos otros estudios no encuentran diferencia significativa que menciona a lo largo del ciclo, pero hay estudios donde sí sugiere que, que en la fase folicular o la fase lútea pueden influir en el rendimiento de fuerza dependiendo del tipo de prueba que utilizaban. Muy bien, entonces. Estas investigaciones sobre si influye el ciclo menstrual en el rendimiento deportivo, se llegaron a la conclusión de que en la fase del folículo, como en la gráfica que les mostré hace rato, que les dije que eran unas características importantes, podemos analizar que la fase folicular los estudios mostraron que aumentó la fuerza y la resistencia en ciertas actividades deportivas. Y en la fase lútea, las investigaciones mencionan que hubo una disminución en la fuerza y el rendimiento, pero a comparación que con la ovulación, se consideró un periodo, perdón, de mayor energía y rendimiento. Entonces, en esta fase es donde hay un aumento o el pico de los estrógenos en este proceso. Bueno, vamos a ver aquí dice que el estrógeno aumenta la fuerza muscular y la resistencia y la progesterona puede disminuir la fuerza y la resistencia. Y a comparación con la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, regulan el desarrollo folicular y la ovulación. Entonces, por eso llegamos a este análisis y al final de cuentas, como fueron muchos métodos hechos de diferentes formas, diferentes maneras, hay mucha variabilidad en las evaluaciones y también hay diferentes pruebas que se hicieron, como la fuerza isométrica en los cuádriceps y la fuerza de agarre no muestra diferencias a lo largo del ciclo, mientras que en los ejercicios de fuerza que involucran los miembros inferiores sí pueden mostrar diferencia. Entonces, muy bien, entonces la fase de ovulación, algunos estudios usan lo que es a lo mejor para ellos checar en qué fase se encontraban del ciclo menstrual. No eran tampoco a lo mejor muy confiables como solamente el calendario, el ritmo y algunas pruebas donde se checaba en qué fase se encontraba, ¿verdad? Unas tiras que hay en el mercado que por medio de la orina se detecta en qué fase se encuentra en ese momento la persona. Muy bien, entonces todo esto no fue muy preciso, hubo mucha incertidumbre y pues bueno, al final de cuentas, este, el incremento de la fuerza fue muy mínimo, entonces se llegó a la conclusión que como nosotros como preparadores o entrenadores o especialistas en el deporte, debemos de tomar en cuenta algunos factores cuando nos corresponde hacer un plan de entrenamiento de manera personalizada. Volvemos a reconocer que los entrenamientos deben de ser personalizados. Es cuando nuestras atletas son mujeres también, o sea, en general debe ser personalizado, pero
en especial atención con las atletas que son mujeres. Debemos de conocer su ciclo menstrual, debemos de monitorearlo para hacer los ajustes pertinentes a la adaptación de la identidad y de la intensidad, perdón, y la duración del entrenamiento, así como también ajustar la dieta y el descanso, que son factores muy importantes para conseguir este, resultados que nos puedan incrementar el rendimiento deportivo. Bueno, ya para terminar, podemos concluir que al paso del tiempo hemos estado rompiendo las barreras que como mujeres no éramos muy aceptadas a lo largo de la historia. Hemos poco a poco eh, logrando avances significativos en el deporte. Bueno, en otros aspectos, pero ahorita nos enfocamos en el deporte y el ciclo menstrual es una parte integral que también debemos de considerar en el rendimiento deportivo. Muy bien. Entonces, vamos poco a poco impulsando la equidad entre hombres y mujeres en la participación en los deportes y pues el ciclo menstrual puede influir, ya podemos concluir que puede influir en la fuerza muscular, sí, aunque se necesitan más investigaciones para determinar, perdón, en qué fase es la más adecuada. Entonces podemos también concluir que esto es el inicio de investigaciones que se pueden seguir dando y todo este tipo de investigaciones que hicieron estas pruebas en este estudio no es algo, un caso perdido, no es nada, al contrario, es un pequeño avance de los grandes avances que podemos tener en un futuro. Bueno, pues me despido el día de hoy. Mi nombre es Laura Nelly Jordán Hernández, estoy en el estado de Nuevo León y estamos iniciando el frío y pues cuidarse todos y nos vemos hasta la próxima. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego.